Hola a todos los que también se van conectando. Prendan sus camaritas porque también hace mucho tiempo no nos vemos. Los domingos había excusa porque era domingo en la mañana, pero ya sábado en la tarde sí toca. Sí toca estar bañado, sí toca estar vestido. Hasta ahora tampoco nos Eso. hemos bañado. Hola. Valen, Ani y Danita, por ahí sí. Hola a todos. Bueno, entonces, bueno, para empezar la clase de hoy, bueno, me gustaría saber quiénes están siguiendo la lectura de los devocionales y si recuerdan en qué parte del libro de Segunda de Crónicas vamos en los devocionales. O sea, ¿en dónde quedamos el viernes? ¿Alguien recuerda en qué capítulo quedamos? Hola, ¿no? El 31. El 31, 31. exactamente. Bueno, entonces la clase del día de hoy se tratará acerca de los capítulos 32 al 36. Y bueno, pasan muchas cosas en estos capítulos, muchos temas, pero me gustaría abordar uno de ellos que me parece muy interesante para dar como una clave de lectura en el momento en que vayamos a, pues, a hacer la lectura tanto de la Biblia, de estos versículos, de estos pasajes, como de los devocionales que se compartirán durante la próxima semana. Y bueno, este tema tiene que ver con los usos o el uso político, el uso social y el uso espiritual que se le da al espacio. Entonces, bueno, en estos capítulos encontramos que los reyes edifican y construyen murallas, construyen muros, otros derriban, o sea, destruyen esas murallas y esos muros, también construyen altares a dioses paganos, otros destruyen también los altares a los dioses paganos, unos construyen altares o arreglan la casa de Dios, otros destruyen o dañan la casa de Dios. Todo esto que pasa con el espacio, con la construcción de la ciudad, nos deja ver que el territorio está siempre en lucha y está en lucha por construir un proyecto. En este caso, el proyecto tiene que ver con la inclinación o la voluntad de cada uno de los reyes. Si su inclinación de corazón y su voluntad está basada en Jehová Dios, entonces va a querer construir espacios para adorar a Dios. Si su inclinación del corazón y su voluntad está guiado por agradar a dioses paganos, pues entonces va a querer construir altares para estos dioses, pues para estos otros dioses. Entonces, bueno, podemos darnos cuenta que el espacio y lo que hacemos en el espacio y lo que no hacemos en el espacio se conecta de una forma inevitable con la vida interior, con nuestra vida interior. Entonces, bueno, podemos ver que es el adentro en sincronía con el afuera. En este caso, el adentro, pues para estos pasajes, pues tiene que ver con el culto, y el afuera tiene que ver con el espacio. Y estos dos elementos, el adentro y el afuera, se conectarán o se encontrarán en un compromiso, pues que puede ser un compromiso con el espacio para construir sobre él o en él un culto, y también un compromiso con un culto para ser construido en un espacio. Entonces, bueno, como vemos en estos pasajes, la ciudad es la materialización, o la construcción de la ciudad es la materialización de un proyecto que nace primero en el corazón, que nace en primer lugar en el corazón de hombres y de mujeres. O sea, es un proyecto que se construye y que se materializa, pero que primero nace pues en los corazones. Bueno, entonces como varias veces
como vemos muchas veces en la Biblia, en estos capítulos, y como lo mencionamos al principio, nos encontramos en estos pasajes con reyes que edificaron muros, que edificaron fuertes, que edificaron altares y que los destruyeron. Pero hay algo que es muy interesante y es que después de que estos pasajes mencionan esto, se lee inmediatamente que bueno, se lee por lo general, ¿no? Por lo general se lee que hicieron que el pueblo pecara o que hicieron que el pueblo agradara a Dios. Y pienso que no es casual este orden, no es casual el orden en el que se construye esta narrativa en la Biblia. Entonces me preguntaba, ¿cómo hace un rey? O sea, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta ese orden en el que son narrados los hechos, ¿cómo hace un rey para hacer que el pueblo peque o para hacer que el pueblo agrade a Dios? ¿Y qué tiene que ver esto con edificar, construir o destruir? Entonces, bueno, esto fue conduciendo como a una reflexión y es, bueno, ¿qué se necesita para edificar? Bueno, pues para edificar se necesita un proyecto. ¿Y qué se necesita para llevarlo a cabo? Pues se necesita gente que trabaje para ese proyecto. ¿Y con qué trabaja esa gente? Pues esa gente que trabaja para ese proyecto va a trabajar con unos materiales que tienen que ser buscados y que a su vez son el resultado de otros trabajos. Quiere decir que el proceso de la edificación es una cadena de trabajos. Y de acuerdo a esos trabajos de edificación, se marcan unas formas muy específicas de habitar los espacios, porque esas personas que trabajan se reconocen y se relacionan con el producto de su trabajo de una forma determinada. El trabajo es fuerza y es vida. Y bueno, en estos capítulos encontramos que el trabajo es fuerza y vida expresada en esas edificaciones, sean edificaciones para Dios, o sean edificaciones para acero, o sean edificaciones para los baales. Entonces, bueno, acerca de la pregunta que condujo a esta reflexión, que es ¿cómo hace un rey para hacer que un pueblo peque, que un pueblo se haga lo malo ante los ojos de Dios, o que un pueblo agrade a Dios? Pienso que es el trabajo, que sería la fuerza y la vida expresada en la edificación, lo que los mueve a adoptar esa creencia. O sea, en un primer momento, bueno, hace tiempo, pensaba que simplemente el pueblo adoptaba la creencia del rey, pues porque el rey es rey y se hace lo que él diga y se piensa lo que él diga y ya, y pare de contar. Pero no, las cosas funcionan, las cosas en el mundo social funcionan muy diferentes y son mucho más complejas que eso. Y se trata, bueno, pienso en este momento que se trata del trabajo. ¿Por qué? Porque ha habido un proyecto que ha convocado a este pueblo, que ha convocado a unas personas, y en ese proyecto se ha dejado vida y se ha dejado fuerza. Y entonces esto les permite conectar y esto les permite reconocerse a sí mismos en ese producto, en esa edificación. No es simplemente que creyeron porque el rey dijo, vamos a creer en tales dioses. No, tiene que haber un proceso, tiene que haber unas situaciones que le permitan a la gente, le permitan al pueblo reconocerse a sí mismos en en lo que están creyendo. Entonces, con esto, o sea, teniendo esto en mente, pienso que se entiende de una manera muy, muy clara eso que dice la Biblia acerca de que lo material da cuenta de lo que creemos, pero al mismo tiempo lo material modifica nuestras creencias o nuestras formas de creer. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto en la lectura de lo que estamos haciendo del libro de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, los últimos capítulos?
Bueno, pues resulta que el segundo libro de Crónicas comienza narrándonos cómo en el reinado de Salomón es construido un proyecto. Y el proyecto es la casa de Dios. Ese proyecto nace en el corazón, así como ya lo dijimos, lo material se construye porque primero nace en nuestro corazón, ¿cierto? En el corazón del hombre. Entonces, nace en el corazón ese proyecto, es edificado, es construido, pero de la misma manera, en el mismo libro, o sea, en Segunda de Crónicas, al final nos cuentan cómo ese proyecto con el que inició Salomón es destruido, o sea, se destruye el proyecto de la casa de Dios. Y bueno, resulta que estos dos momentos, tanto el momento de la construcción como el momento de la destrucción, responden a una inclinación del corazón. La inclinación de Salomón fue construirlo, pero también al final una inclinación que fue destruir ese proyecto. Cuando se construyó, el pueblo tuvo paz y el pueblo agradó a Dios. O sea, el pueblo se pudo reconocer en la edificación de esa casa y por lo tanto también abrazó la creencia y abrazó el creer en Jehová. Al final, el pueblo se reconoció también en la construcción o en la destrucción de ese proyecto y por el contrario se distanció, pues hizo a un lado el culto y pues la adoración a Jehová, y esto los llevó a ser llevados cautivos una vez más y al exilio. Bueno, para este momento en el que nosotros estamos, en el que estamos leyendo estos pasajes, vemos que las cosas pues son diferentes, las cosas son diferentes para nosotros en cuanto a las imágenes, en cuanto a las figuras literarias y espirituales que podemos encontrar en estos pasajes, pero son muy similares a las enseñanzas y al contenido, o sea, al contenido como tal del libro o de esta enseñanza. En la clase de Cami, en la clase en donde nos habló sobre el templo, ella mencionaba que el propósito de la casa de Dios era honrarlo. Y una forma de honrarlo para ese momento era por medio de los sacrificios, era por medio de hacer sacrificios a Dios. Para este momento la Biblia dice que los hijos de Dios somos su casa. Y también dice que ya hubo un sacrificio que fue bueno y agradable a Dios. Pero también dice que nuestra vida y nuestro cuerpo puede ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, o sea, somos todo al mismo tiempo. Eso que estábamos viendo en el Antiguo Testamento, que hay un lugar material, o sea, hay un espacio material en el que se edifica, pues bueno, nosotros seríamos ese espacio, porque somos casa, somos sacrificio y también somos cubiertos por un sacrificio perfecto que fue el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando unimos estos dos conceptos o estas dos dimensiones del espacio, que es lo material, que sería, digamos, el territorio en el que caminamos, pero también sería el espiritual, ¿cierto? Que seríamos nosotros. Entonces, al entender, bueno, estos dos enfoques y el uso que se le da al relacionarlo con lo que se edifica, con el edificar, podemos preguntarnos varias cosas. Podemos preguntarnos qué tipo de ciudad y formas de habitar la ciudad queremos, entendiendo que estas, o sea, que las ciudades son una materialización de lo que hay en nuestro corazón. Y también preguntarnos qué casa de Dios soy y cuál casa de Dios quiero ser. Esto que está escrito en el libro de Hechos está escrito para que podamos aprender y para que podamos saber eso que precisamente no tiene que pasarnos. Eso que no tiene que pasarnos con la casa de Dios, eso que no tiene que pasarnos con el templo de Dios, que para ese momento
era algo externo a ellos. Era algo en el que tenían que recorrer, era un espacio al que llegaban y entraban y salían, algo que estaba fuera de ellos. Ahora, al ser nosotros mismos la casa de Dios, pues nos interpela, nos tiene que mover otras cosas, nos tiene que llevarnos a hacer unas preguntas mucho más profundas de la manera en la que habitamos justamente ese espacio de la casa de Dios. Antes, ¿cómo se habitaba? Se tenía que lavar de determinadas formas las manos, de determinadas formas los pies, la cabeza. Solamente había unos que podían habitarlo, recorrerlo, moverse, mover aquí, mover allá, cambiarlo, decorarlo. Pero para este momento, nosotros que somos la casa, o sea, que somos ese espacio espiritual, pero que además somos sacrificio y que además estamos cubiertos por el sacrificio de Jesús, nos hace un montón de preguntas, nos tiene que llevar a reflexionar cosas mucho más profundas acerca de también qué uso le damos a ese espacio que sería la casa que nosotros somos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos lleva a descuidar ese espacio que somos nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva a cuidarlo? ¿Qué es lo que, de qué manera lo decoramos? Muchas veces Lichi dice, ay, vamos a decorar nuestro corazón y así. Bueno, de verdad, o sea, eso nos tiene que llevar a preguntarnos cómo, de qué manera vamos a limpiarnos, a barrer. Juliana una vez mandó un devocional que decía, hay que barrer la casa. Como una buena ama de casa está súper, o sea, como que cada uno lee la Biblia con un enfoque y con unos lentes que le permiten darse cuenta de unas cosas y darse cuenta de otras. Entonces, bueno, Juli, que es mamá y que barre y hace muchas cosas en la casa, pues se da cuenta de eso y le lleva a preguntarse, bueno, tenemos que barrer y hacer limpieza también a nuestra vida y a nuestro corazón porque somos casa y somos templo. Entonces, bueno, como lo que está escrito, en este caso para que aprendamos lo que no puede pasar con la casa de Dios que somos, en este caso, nosotros mismos, pues podemos perfectamente aplicarlo a nuestra vida. Entonces, bueno, en este punto me gustaría que pudiéramos hablar sobre qué los hace pensar esto y qué pasajes bíblicos vienen a su mente que nos ayuden a guiar una reflexión o que nos ayuden a pensar sobre esto que estamos viendo el día de hoy. Entonces, bueno, el que quiera participar, abra su micrófono, si no voy preguntando uno por uno. Bueno, yo pensando un poco acá lo que tú dices, Lini, a mí me lleva a pensar, no me acuerdo en qué salmo está, pero sé que es el salmo que dice, no me acuerdo si es Proverbios, bueno, alguno de los dos. Ahí me perdonarán, pero yo soy mala memoria para eso. Igual ahorita lo busco y se los dejo. Que Dios dice como, bueno, ahí dice como crea en mí, oh Dios, un nuevo y limpio corazón. Entonces ahí es como limpia mi casita o en mi corazón de muchas emociones o muchas cosas que no vienen de él. Entonces me llevo a pensar lo que te estás diciendo a ese versículo. Sí, me parece súper importante porque además, mira que cuando leemos acerca del templo y lo que ocurría en el templo, habían personas, bueno, adorando todos los días, a toda hora, pero también guardándolo y cuidándolo. O sea, eran muchas las personas que lo estaban guardando. Y cuando tú dices, guarda mi corazón, límpialo, así como también en Proverbios dice, guarda mi corazón porque él mana la vida, yo creo que también es haciendo, o sea, mostrándonos que de la misma manera en la que era guardado y cuidado como algo súper precioso, súper valioso, la casa de Dios, pues de esa misma manera tenemos que también guardar nuestro templo o nosotros mismos que a su vez somos casa, nuestro corazón que es casa. Y lo que hoy veíamos, o sea, lo que hacemos en lo material, la manera en la que usamos el espacio, la manera en la que caminamos por la calle, o sea, todo lo que hacemos siempre va a responder a una intención o sea, algo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, sí, me parece súper chévere lo que dices. Bueno, ¿quién más quiere compartir algo?
creo que en ese carro están que se hablan. ¿Yo? Dale. No me acuerdo exactamente en dónde, pero creo que es en Corintios, creo que es en Primera de Corintios, pero no me acuerdo, que dice algo como, no se dan cuenta que ustedes juntos son el templo de Dios, pero ahí dice, o sea, no dice que somos el templo individualmente, sino que todos juntos somos el templo de Dios. Entonces también me hizo pensar en lo que, pues, también he aprendido que todos juntos somos la iglesia y que la iglesia no es como el edificio, sino como todas las personas en conjunto. Sí, muchas gracias, Catalina, por lo que dices. Es verdad que todos juntos somos el templo, o sea, constituimos el templo, pero a su vez, cada uno de nuestra vida, cada uno de nuestro empaque, o sea, cada uno de nosotros es también iglesia. Todos somos iglesia cuando nos reunimos, pero también cada uno de nosotros es morada. O sea, cuando Dios dice, yo me voy, pero el quien viene va a morar en ustedes, o sea, va a habitar en cada uno de ustedes, ¿no? No que va a habitar como en una masa, como en algo abstracto, no. O sea, viene a habitar en el cuerpo de cada uno, de ti, de Lichi, de todos los que somos sus hijos. Entonces, pues me parece muy importante además porque tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Lo que hablábamos sobre el trabajo es muy importante porque el trabajo lleva a que se establezcan o que se definan unas formas muy específicas de cómo se relaciona uno con otro. Entonces, de esa misma manera, nosotros al ser iglesia nos relacionamos de una forma con el uno con el otro, con nuestros hermanos, y dice que cuán agradable es habitar todos juntos en armonía. Entonces, pues me parece súper chévere porque también nos lleva a preguntarnos eso que estábamos hablando, ¿qué casa para Dios soy? Muchas veces somos casas que son súper contenciosas, o sea, que tienen contiendas, que somos súper peleoneros, o sea, me ha pasado que no estoy de acuerdo con nada con mi hermano de la iglesia o con, sí, o sea, eso pasa, pero es justamente lo que Dios no quiere porque son esas grietas que comienzan a profundizar cada vez más, son esas grietas que hacen que los muros de nuestra casa, o sea, como que nuestra casa no sea fuerte, sino que se vuelva muy frágil. Entonces, todo en nuestra casa hay que cuidar desde lo más pequeño, que puede ser la pinturita en tal lugar, hasta lo más digamos, fuerte que sean los cimientos mismos. Pero me parece súper chévere, gracias por tu aporte. No sé de pronto quién más quiere participar. Participen más porque tiempo hay muchísimo. Yo tengo uno. Y es Filipenses 4:8. Pues porque creo, pues nosotros somos el templo de Dios y tenemos que cuidarlo y como en otro versículo dice, no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Entonces, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces creo que así también podemos construir de manera adecuada nuestro templo, poniendo todos estos pensamientos agradables en nuestra mente. Y ya. Uy, me parece súper espectacular ese aporte, Danita, y además lo que dices de lo que está en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, eso es lo que sale. A veces uno toma como por minucia o toma por poco esas pequeñas cositas que pueden habitar nuestro corazón, que pueden habitar nuestro templo, o sea, nuestra casa, que es nuestro corazón, y decimos, no, o sea, eso no es grave, eso no pasa nada, pero finalmente es lo que se va a expresar y es lo que se va a manifestar. En este caso, lo que veíamos es que lo que hay en el corazón construye ciudades. O sea, una ciudad entera se puede construir con la voluntad y la inclinación del corazón de una persona, pero también construye muchas otras cosas, construye nuestra cotidianidad, construye las pequeñas cositas de nuestro día a día.
Entonces, no tomar por menos lo que hay en nuestro corazón, o esas cosas que a veces basuritas que hay que limpiar y hay que ponerles cuidado, porque además por lo que dices, o sea, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es agradable, en esto pensar y esto hacer, pues nos lleva a pensar en que hay muchas cosas que definitivamente tienen que ser limpiadas. Súper, súper chévere. ¿Quién más? En ese carro hay 2 personas más que no han hablado. Acá todavía seguimos. No, Valen, se te cerró el micrófono. No, que estamos buscando las citas. Bueno, bueno. Pero hay más personas conectadas. ¿Quién más quiere participar? De pronto Marcela, Dani Vega, Dani Pacha, Viviana, Julián. ¿No? Jonathan y Karen, no sé. Le damos la oportunidad a otros que participen porque nosotros participamos mucho. Bueno, pero también a muchos nos puede ministrar su participación. Mientras ellos piensan, yo. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, súper Listo. bien. Entonces, pensando en todo esto que también Linis mencionaba al inicio y de que ahora nosotros somos como todo en uno, en nosotros ahora también pues mora el Espíritu Santo. Y eso me recuerda también Efesios 4, cuando menciona en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí menciona un poco lo que tú, Linis, decías hace un rato. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Entonces, también hay otros versículos que no tengo a la mano, pero habla de quitar y de poner y de vístanse. Entonces, creo que para ser templos que realmente están enfocados en que mora el Espíritu Santo, que el Señor también está en nosotros, debemos pensar constantemente en, bueno, ¿qué hay en mí que debo quitarme? Probablemente algo de esta lista u otras cosas que yo sé y Dios también sabe y probablemente otros también han visto que no le agradan, que no están bien, pero no solamente basta con quitar la gritería o quitar el enojo, sino también yo poner en mi benignidad, poner en mí esa misericordia, el perdón para otros. Y me gusta mucho cómo menciona esta parte del perdón porque dice, como Dios también os perdonó a vosotros. Y asimismo también podríamos mirar cómo Dios fue misericordioso con nosotros, cómo Dios nos amó a nosotros, como entonces nuestro referente viene siendo también Dios, Jesús, y creo que esa puede ser como una buena línea para encaminarnos a hacer un templo. Básicamente a veces nos enfocamos por allá en cosas como súper religiosas, pero podemos ir paso a paso, listo. Esta semana voy a bajarle a la gritería y voy a trabajar en, no sé, la compasión o algo así. Entonces podría ser como un camino, creo yo. Sí, me parece súper importante. Dijiste demasiadas cosas importantes, entonces como retomarlo es un poco difícil, pero el edificar, que es de lo que estamos hablando, implica ese poner y ese también quitar. O sea, poner no es solamente que vamos a construir, o sea,
no solamente el construir y poner una cosa sobre otra, ladrillo por ladrillo, sino también decidir cuándo, qué, cómo lo vamos a poner y también qué cosas tenemos que quitar para poder ponerlos. Entonces, eso me llama muchísimo la atención y es justamente esa línea la clave de lectura que, pues, que quería compartir con ustedes al momento en que vamos a esta semana que inicia, cuando vamos a abordar estos pasajes, porque es algo que vamos a encontrar en cada uno de los capítulos. El rey va a tener un uso del espacio, construyendo, destruyendo, el rey edificando y, bueno, haciendo cambios, haciendo lo contrario de lo que había hecho el anterior, o por el contrario, seguir como promoviendo lo que el anterior había hecho. Entonces, las cosas no se hacen, o sea, ninguno de ellos lo hace porque sí, porque se le ocurrió, sino que hay una intención en muchos sentidos, una intención espiritual, una intención política, una intención social, en estas decisiones que toman sobre qué construir, cuándo construir, dónde construir, cómo, con quiénes, y que eso es lo que vamos a encontrar en los capítulos, es que inmediatamente se menciona esto, lo que dice es, y llevó al pueblo a. Entonces, cómo cada una de estas decisiones de construir y de edificar se relacionan también con lo que el pueblo cree, con la manera en la que el pueblo se va a relacionar consigo mismo, pero también entre ellos mismos, pero también su relación con Dios. Dale, Ani. Sí que mientras hablabas pensaba también, digamos, en el necio y el sabio, que dice la Biblia, donde edificaron, ¿no? Y el terreno. Entonces, el que edificó en la arena, el que edificó en la roca, y también esa roca, esa base viene siendo Cristo. Y eso lo vemos en estos reyes, en los que hemos estudiado y seguramente en los que vamos a estudiar, de que aquellos que buscaban y se edificaban en esa roca, bueno, en ese momento no era Cristo, ¿no? Pero sí, que ponían su mirada en el Señor, en la ley, y bueno, lo que había sido como tal instituidos para ellos en ese momento, eran aquellos que realmente traían también bendición al pueblo y traían crecimiento y todo, y los que no, lamentablemente, traían pues mucha más destrucción y desgracias, por llamarlo de alguna manera. Entonces también hoy en día nosotros no podemos dejar de lado también el edificar donde estamos edificando, ¿sí? Que Cristo sea también quien nos motive y nos impulse, porque a veces vemos que con nuestras propias fuerzas no podemos. Y sí, efectivamente no podemos, pero de eso también se trata, de que nosotros dependamos del Señor y reconozcamos que lo necesitamos para poder realmente edificar nuestro templo, pues día a día. Muy súper, Ani, muchas gracias. Lichi, dale. Aportando a lo que dice Anita, quería compartirles también un versículo que está en Proverbios, porque Anita decía como el sabio y el necio. Y aquí dice, lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Entonces, como estamos empezando en nuestra casita a empezar a honrar a Dios. Entonces, o si realmente estamos siendo sabios, era eso. Gracias, Lichi. Algo en lo que acabo de pensar, hablando y compartiendo con ustedes, es que esas ciudades o esas edificaciones que nacen en el corazón de cada uno de los reyes, tiene un impacto, como ya lo vimos, en el pueblo. O sea, hace que el pueblo tenga determinada respuesta, crea o no crea en unos dioses o crea en Jehová. Y de la misma manera, nuestra edificación, la manera en la que nosotros construimos nuestro proyecto, así como los reyes construían su proyecto de ciudad, nosotros construimos nuestro proyecto de vida, o sea, nuestra casa y nuestro templo. Pero es que ese proyecto que somos nosotros mismos tiene también un impacto en los demás, es visto por los demás.
es el que se va a relacionar, o sea, es nuestra carcasa, nuestro cuerpo, nuestro empaque, el que se va a relacionar con el otro, el que va a pensar con el otro, el que va a construir con el otro. Entonces me parece súper importante también tener en cuenta eso, tener en cuenta que ningún proyecto se construye para sí mismo, sino que siempre está en función o tiene relación, más bien, con el otro y con los demás. Entonces, bueno, si alguien quiere participar con algún aporte, con alguna inquietud o algo, para que lo haga ya en este momento. Y si no, hacemos una oración y ya terminamos nuestra reunión. Yo quiero decir algo. Dale. Es que también encontré un versículo y hablando un poco de el construir y el en qué casa quiero ser, también pensé en esto, vean, escuchen. Porque hablando como de muchos proyectos y todas estas cosas, me di cuenta que hay otra cosa muy importante que no llevaría a cabo este proyecto de qué casa quiero ser para Dios. Y dice en 1 Corintios 13, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un mental ruidoso o un címbalo que resuena. Si aún tuviera el don de la profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera la fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no, si diera todo lo que tengo a buscar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero sin amar a los demás no habría logrado nada. Entonces, pensaba también en ese proyecto de qué casa quiero ser y decía, Ani, como bueno, esta semana le va a bajar un poco a la gritería con los demás. Es importante también tener tener muy en cuenta este versículo que aun si yo no amara a los demás y estuviera creyendo que estoy construyendo la casa perfecta para Dios, sin embargo no estaría haciendo nada, todo ese proyecto, todo ese plan no serviría de nada. Y listo. Sí, me parece súper genial lo que dices porque además se conecta perfectamente con lo que estábamos hablando al principio de lo que es el trabajo y que el trabajo es vida y es esfuerzo. O sea, creo que en este pasaje de 1 Corintios 13 que nos habla del amor, pues quién, seamos honestos, o sea, ¿quién puede amar de esa manera? Es una cosa súper difícil si no es porque Dios ama de esa manera por nosotros. Pero entonces lo que tú dices es muy importante. Es es nuestro esfuerzo y nuestra intención y nuestra convicción y nuestro diariamente estar trabajando en esas cosas pequeñas que a veces, pues que consideramos pequeñas, pero ya vemos que no lo son tanto, que es que en realidad son determinantes y definitivas para nuestra vida, que es nuestra casa y nuestro proyecto, pero también con los demás. Entonces es justamente ese trabajo y el esfuerzo de cada momento, de cada día, porque sea manifiesto el amor en nuestro corazón. Porque sin ese amor, pues no, de nada va a servir lo que sea que estemos construyendo. No va a servir de nada. No va a importar ni siquiera qué material estamos usando. No va a importar en dónde lo estamos haciendo. No va a importar si inclusive puede ser el momento perfecto y preciso, así como decía Ani, que sabe cuándo construir y en qué momento y dónde. A veces inclusive podríamos estar pensando que lo estamos haciendo bien, porque como veíamos en los devocionales de la semana pasada, que hacían lo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. O sea, a veces podríamos inclusive estar haciendo lo recto, tal cual dice la Biblia, pero tener un corazón que no sea perfecto realmente. Entonces, sí, lo que dices es súper importante. ¡Ah! Hay una cuarta cabeza en el carro que no ha participado. ¿Con quién están? Es mi primita, se las presento, Caterine. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, entonces, pues entonces esto fue
lo que había preparado para hoy, que más que abordar cada cosa que sucede en los capítulos que todavía no hemos visto, sino que veremos y leeremos esta semana que viene, es como una guía de lectura para orientar un poco esto que vamos a entender sobre cómo se construye la ciudad, con quiénes se construye la ciudad, qué significaba el edificar, el destruir o el de construir, y cómo podríamos en este momento aplicarlo a nuestra vida, entendiendo que también somos un proyecto que además no ha nacido en nuestro corazón como lo material, o sea, la manera en la que nosotros construimos el mundo material nace de nuestro corazón, pero nosotros como proyecto hemos nacido en el corazón de Dios. O sea, es en el corazón de Dios en donde ha nacido nuestro proyecto de vida. Entonces, ¿cómo estamos construyendo esa casa, ese templo y ese proyecto de vida? Entonces, bueno, eso es lo que preparé. De pronto alguien quiere ayudarme a hacer la oración, la oración para terminar. No, pero no todos, o sea, no se peleen tampoco por orar. Tímidos. No, bueno, entonces yo la voy a hacer. Señor, bueno, santo, fiel, gracias porque tú eres quien nos ha dado un nombre, que nos ha dado una identidad, que nos ha conocido y quien ha planeado nuestra vida, nuestra existencia desde antes de que todo existiera. Nosotros ya estábamos en tu corazón, en tus planes y ya nos amabas, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra podemos estar seguros de que somos tus hijos, porque hemos recibido a tu Hijo Jesús. Gracias porque has hecho que Él sea un sacrificio perfecto que alcance a cubrir nuestros pecados, porque de otra manera no hubiéramos podido llegar a ti. Gracias, Señor, porque así como lo vemos en el Antiguo Testamento, en los pasajes que hemos estado leyendo, tu casa es un lugar precioso, es un lugar santo, es un lugar valioso, es un tesoro para ti, Señor, y de la misma manera nosotros que somos tu casa, que somos tu templo, que somos iglesia, Señor, somos valiosos, somos preciosos para ti. En tus manos te pedimos que nos ayudes cada día a construir esta casa, este espacio, este templo que somos, Señor. Ayúdanos a construirlo con lo mejor, que es con tu palabra, guiado siempre por tu voluntad, guiado siempre por lo que tú has querido, tus planes para nosotros, Señor. Te pedimos que podamos guardar esta enseñanza y esta palabra en nuestro corazón, que no perdamos de vista quiénes somos para ti, que no perdamos de vista lo que quieres hacer con y en nosotros, y que no nos olvidemos, Señor, de que lo más importante siempre será construir sobre un cimiento firme que es tu Hijo, Señor. Gracias porque nos has dado el Espíritu Santo, que nos anima constantemente, que nos enseña, que nos recuerda tu palabra, que nos exhorta, que nos consuela cuando estamos tal vez agobiados, o tal vez pensamos que ya es mejor tirar la toalla, que definitivamente no pudimos construir, que definitivamente lo hemos hecho todo mal. Siempre estás tú para hacer todo nuevo, para mostrarnos que no nos damos por vencidos porque vamos de tu mano, porque quien camina de tu mano, Señor, tiene la victoria, no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque tú lo esfuerzas, sino porque tú lo levantas, tú lo sostienes. Gracias porque siempre nos extiendes tu mano aun cuando caemos, aun cuando desfallecemos, Señor. Gracias porque tú sigues siendo fiel a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros miramos para otro lado y destruimos también lo que tú has comenzado a construir y a edificar en nuestras vidas.
Te pedimos, Señor, que pongas tus ojos siempre sobre nosotros y que con tu ayuda podamos construir este proyecto que sea agradable a ti, por nosotros, pero también por quienes nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Bueno,